Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más estamos inmensamente agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da de poder transmitir estos mensajes a través de las redes sociales. Un saludo muy especial para toda la audiencia, para todas las iglesias, hermanos en Cristo, la iglesia que Dios me honra en pastorear, nuestras iglesias filiales, todo el ministerio en general, reciban un saludo en el amor de Dios, de lo más sincero y honesto de nuestro corazón. Como siempre, para nosotros es un altísimo privilegio compartir estos momentos gloriosos con ustedes. Quiero recordarles que solamente somos servidores de Dios y que el único fin y propósito de este ministerio es darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor. Estamos comprometidos con llevar el mensaje de la verdad del Evangelio sin quitarle ni agregarle, porque estamos fielmente siguiendo las cosas de acuerdo a la Biblia y queremos vivir en la senda antigua. No queremos modernizarnos, no queremos traer un nuevo evangelio, no. Queremos practicar y vivir lo que dice la Biblia. Así es que, amados hermanos, que Dios te bendiga. Si tú estás de acuerdo, gloria a Dios, en que vivamos en la senda antigua, eres bienvenido a esta programación. Y si no, de todas maneras, no te vayas. Escucha palabra de Dios y deja que sea la Biblia, porque yo creo firmemente que nosotros no cambiamos al ser humano. Lo que cambia al ser humano es el poder de la palabra de Dios. Si yo te cambio a ti, volverás a ser el mismo tarde o temprano. Pero si te cambia el poder de la palabra, jamás volverás a ser el mismo. Porque el milagro de la transformación del nuevo nacimiento solamente lo puede hacer Dios a través de su palabra. Que Dios lo bendiga mucho. Si no te has suscrito a nuestro canal, puedes hacerlo y será para nosotros una bendición, un privilegio que te vayas agregando a estas transmisiones y también que puedas ser parte de todo ese gran grupo de hermanos que ya o amigos que están conectaditos con nosotros, ya suscritos a nuestro canal. Como siempre, para nosotros será de mucha bendición estar orando por ustedes y compartiendo los mensajes de la palabra del Señor. Así es que siempre allí te va a aparecer en tu pantalla si lo quieres hacer, ¿verdad? Esto es voluntario, es con amor, para que te unas a ayudarnos a llevar este bendito evangelio. Este llamado siempre lo hacemos, hermanos, no con el propósito de vanagloriarnos nosotros, ni querer ser mejores que otros, ni competir con nadie. Que Dios nos guarde de tales cosas. Lo hacemos con infinito amor y humildad de corazón, porque lo que queremos es agotar todos los recursos para llevar el evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. Sabemos que nos queda poco tiempo. Por eso es que cada vez que predico esta palabra lo hago con la misma pasión, porque me parece que puede ser mi última oportunidad. Y quiero dejar una huella, quiero hacer todo aquello que el Señor me ha permitido para la gloria de su nombre y especialmente llevar el mensaje de salvación, de restauración a las vidas que tanto, tanto lo necesitan. Así es que una vez más te invito a que te suscribas, gloria a Dios, y nos ayudes, porque nosotros solos se nos hará imposible. Si tú compartes cada video, te suscribes al canal, nos ayudarás a alcanzar a miles y miles de personas que todavía no han sido alcanzadas. Así es que, volviendo, ¿verdad?, al tema, suscríbete a nuestro canal, lo puedes hacer, allí te aparece Iglesia JRS en YouTube, igualmente lo puedes hacer en Facebook como Iglesia JRS, y para nosotros será una bendición muy grande que tú seas parte de todo lo que el Señor está haciendo. Y recuerda, la gloria y la honra toda se la daremos al Señor, porque nosotros seguiremos siendo siervos inútiles después de que hayamos hecho todo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Si me quieres seguir en Instagram, igualmente lo puedes hacer, @Pastor David Gutiérrez, y escríbenos allí tu petición, tu comentario. Si no te respondemos de inmediato, te pedimos disculpa de antemano debido a que son cantidades de comentarios, de peticiones que nos llegan
y a veces se nos puede pasar alguien por alto, pero no es de una manera intencional o irresponsable de nuestra parte, sino que nuestras limitaciones humanas a veces no nos permiten lograr cubrir toda la responsabilidad que tenemos. Pero de una cosa quiero que estés plenamente seguro, que aunque no te respondamos, siempre oramos por ti. Lo importante es que Dios conoce tu necesidad y sabe quién tú eres y por el proceso que tú estás pasando. Dios siempre estará presente. Esa es la bendición de tener a un Dios todopoderoso, a un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, que esté en todo lugar, que lo sabe todo y que lo puede todo. Así es que nuestras limitaciones no importan si tenemos un Dios tan grande como nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Creo que hoy será un día muy especial para todos aquellos que vamos a recibir esta palabra, ya que traigo un tema de esos temas que muchas veces nosotros deseamos escuchar porque le servimos a Dios, estamos en una iglesia, nos congregamos y nos queda aquella pregunta, Señor, ¿realmente mi iglesia, donde yo me congrego, donde estoy, se está predicando, enseñando la Biblia tal como está escrita? Y por eso he querido compartir este tema y sin antes recordarte, siempre ora por tu pastor, está unido con tu pastor, nunca dejes de congregarte en tu iglesia, sé un fiel seguidor de Jesucristo como lo ordena la Biblia. Amén, no te salgas de la iglesia, mantente en la iglesia sirviéndole al Señor con fidelidad. Pero el tema que traemos hoy, amén, será un tema muy lindo realmente para mí en particular, ¿verdad? Le he titulado El cristiano conforme a la Biblia. Hoy en día ser cristiano viene a ser casi cualquier cosa. Cualquiera es cristiano. Puede vivir como quiera, hacer lo que quiera. De todas maneras, con solo que cargue una Biblia, vaya a una congregación y diga yo acepté a Cristo como mi Salvador, simplemente ya soy cristiano. Pero yo quiero llevarte a las Escrituras. Yo quiero llevarte a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo es un cristiano conforme a la Biblia? No como diga el pastor David Gutiérrez, no como diga el Concilio Jesús es Refugio y Salvación, no como diga el Concilio de las Asambleas de Dios, de Príncipe de Paz, todos los concilios. No, es el cristiano conforme a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo describe la Biblia la vida de un verdadero cristiano? ¿A quién llama la Biblia cristiano? Recuerda que la palabra cristiano se le dio a los discípulos en el libro de los Hechos por primera vez. Era a todos aquellos que eran seguidores de Jesús. Por ser seguidores de Cristo le llamaron cristianos. Así es que, pero luego vamos a tratar de entender cómo es el cristianismo conforme a la Biblia. Nos vamos a ir a las Escrituras para que saquemos de nuestro corazón toda duda y tú no te sientas si estás seguro o no estás seguro. ¿Cómo debe de ser la vida cristiana? ¿Cómo debes de vivir tú como cristiano? ¿Qué dice la Biblia? El día que tú te convertiste, ¿qué debes de dejar? ¿Qué no debes de dejar? ¿Qué cosas son buenas? ¿Qué cosas le agradan a Dios? ¿Y qué cosas no le agradan a Dios? Así que por favor, comparte este video y empieza a pedirle a todos que escuchen la palabra del Señor. Y te voy a invitar a que por favor vayas conmigo a la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Allí vamos a empezar a considerar este tema, el cristianismo conforme a la Biblia. Repito, el cristianismo conforme a la Biblia. No conforme a mis caprichos, no conforme a mis ideas, sino conforme a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que a mí más me interesa y creo que debe de interesarle a todos aquellos que amamos a Dios y que queremos ir genuinamente al cielo, hermanos.
Porque hoy en día, repito, hermanos, cualquiera es cristiano. Es exactamente lo mismo que como cuando estaba en el mundo. No ha cambiado nada. Pero vamos a las Escrituras, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, vamos a empezar. Y deja que la palabra de Dios sea la que administre tu vida. Deja que la palabra de Dios sea la que te cambie. No te sientas ofendido, no te sientas insultado, porque la intención de este pastor, he orado fervientemente para que la palabra de Dios sea de edificación. Y la intención mía no es faltarte el respeto ni que te sientas mal, no. Es llevarte a las Escrituras. Es llevarte a la palabra de Dios y que sea la Biblia la que nos cambie. Porque a mí no me cambió el pastor, no me cambió la gente, no me cambió el predicador. Me cambió el poder de la palabra de Dios. Y por eso yo soy un fiel seguidor de la Biblia, de lo que diga la Biblia. Porque la Biblia es la que tiene el poder, la autoridad de cambiar la vida de un ser humano. Cuando tú cambias por emociones, porque te lo pidieron, porque te obligaron, porque te sientes comprometido de que la gente piense bien de ti, tú no has cambiado. Tu cristianismo es un cristianismo superficial. Pero cuando el poder de la palabra entra en tu corazón y tú oyes la palabra, recibes la palabra y dejas que sea la palabra la que empiece a limpiarte, a santificarte, ya verás el milagro extraordinario que va a pasar en tu vida. Disfrútalo, disfruta la palabra de Dios conmigo en este momento. La palabra de Dios es bendita. No te cierres, no te pongas contencioso, no digas es que yo no estoy de acuerdo, yo no quiero. Si es la Biblia, recíbela con amor, aunque te parezca dura, aunque te parezca que va a lastimar algunas áreas de tu vida que quizás tú no has querido dejar todavía. Si la palabra de Dios te lo pide que lo dejes, déjalo. Es por tu bien, es para la bendición tuya. El único que gana eres tú y soy yo. Bendito Dios, porque Dios sigue siendo Dios sin nosotros, pero nosotros sin Dios somos nada. Así es que oye palabra de Dios. El cristiano conforme a la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice la palabra bendita de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo, dice el gran apóstol Pablo, que si alguno está en Cristo, escúchalo bien, escúchalo detenidamente, de modo que si alguno está en Cristo. Déjame simplificártelo. En otras palabras, lo que quiere decir aquí es, si alguno dice, yo soy cristiano, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ya aceptó a Cristo como su Salvador, si alguno ya lo recibió en su vida, en su ser, en su alma, en su espíritu, en todo su ser, dice aquí la Biblia, no el pastor David Gutiérrez, dice la Biblia, nueva criatura es. Oh, bendita palabra esta. ¿Estás escuchando? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es el cristianismo de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia. Desde el momento en que tú te conviertes al Señor, tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, eres, dice aquí, nueva criatura. Has nacido de nuevo. Hay un cambio en tu vida. Ya no eres el mismo. Y por favor, escucha lo que sigue diciendo la Biblia. Nueva criatura es. Es ese milagro que no puede hacer la religión, que no puede hacer la iglesia, que no pueden hacer los concilios, que no lo puede hacer el papa, que no lo puede hacer el pastor.
ese milagro que solamente lo hace el poder del Espíritu Santo a través de la palabra bendita de Dios. Ese milagro que no se puede forzar, ese milagro que no te pueden obligar a hacerlo, sino que es un milagro extraordinario hecho por Dios en la vida de un ser humano cuando abre su corazón al Señor. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es el cristianismo conforme a la Biblia. Es nueva criatura. Luego, ¿qué dice la Biblia? Las cosas viejas, toma nota, las cosas viejas pasaron. Entonces aquí surge la gran pregunta de todos aquellos que somos cristianos. Quiere decir que todo cristiano que es auténticamente cristiano, conforme a la Biblia, no un religioso, no un fanático, no un extremista religioso, no un liberal, sino un cristianismo conforme a la Biblia. Desde el momento que te conviertes a Cristo, nueva criatura eres. Y surge lo siguiente: las cosas viejas pasaron. Y eso no es que yo te quiero obligar, ni que el pastor te quiere obligar, que la iglesia te quiere obligar. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. Si eras malcriado, ya no debes de serlo. Si eras chismoso, ya no debes de ser chismoso. Si robabas, ya no debes robar. Si eras adúltero, te tienes que apartar del adulterio. Si eras mentiroso, debes dejar la mentira. Si vivías como el mundo vive, ya no debes vivir como el mundo vive. ¿Te das cuenta lo que dice la Biblia? Esto es lo que necesita cada iglesia enseñarle a todo hombre y mujer que entra por las puertas de un templo. ¿Cómo es el cristiano conforme a la Biblia? Hay una necesidad tan impresionante hoy en día, hermanos, de enseñarle a la humanidad, de enseñarle a todo hombre y mujer que son parte de una congregación, cómo es el cristianismo conforme a la Biblia. Por eso es que no estamos viendo cambios radicales en nuestras congregaciones. Por eso es que vemos los cristianos seguir practicando y viviendo de acuerdo a la vida que antes vivían. Es doloroso, lamentable, cómo se ha colado el mundo dentro de nuestras iglesias, cómo el libertinaje ha entrado a nuestras iglesias, cómo el extremismo religioso ha entrado a nuestras iglesias. Necesitamos con urgencia decirle a la humanidad cómo es el cristianismo conforme a la Biblia. Repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta no es mi enseñanza, esta no es mi mensaje ni mi palabra. Esto es el mensaje puro y santo de nuestro Dios a través de su palabra. Repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo lo que tú eras antes, pasaron. Ya no pueden continuar en tu vida. Tú no puedes seguir viviendo como tú vivías en el mundo, practicando las cosas que tú practicabas en el mundo. ¿Te das cuenta qué importante es abrir las Escrituras y que sea la Biblia, la palabra de Dios, la que cambie tu vida? Deja que esta palabra hoy te cambie. Deja que la palabra de Dios hoy haga un milagro sobrenatural en tu vida. Si tú has aceptado a Cristo y sientes que no has cambiado, que sigues siendo el mismo que tú eras antes, que sigues viviendo como vivías en el mundo, que sigues hablando como hablabas en el mundo, vistiendo como vestías en el mundo, pensando como pensabas en el mundo, deseando las mismas cosas que deseabas en el mundo, considera lo que estoy diciendo de acuerdo a las Escrituras. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. ¿Y qué ocurre?
He aquí, dice, todas, no unas, ni en partes, porque Dios no hace cosas a medias. He aquí, todas son hechas nuevas para la gloria de nuestro Dios. Qué maravilloso es este camino. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Esto es el cristianismo conforme a la Biblia. Esto no tiene nada que ver con un sistema religioso. Esto es el milagro que ocurre en todos aquellos que hemos tenido el privilegio, la dicha de habernos encontrado con Jesús de Nazaret. Oh, bendito privilegio el que tenemos aquellos que hemos nacido de nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. Nadie te obliga a hacerlo. Nadie. Esto nace de una manera sobrenatural en el corazón de aquel que se encuentra con Jesús. Inmediatamente, escucha bien lo que digo, escucha, ocurre algo extraordinario. Jesucristo lo dijo en San Juan 17:17. Presta atención a lo que dice aquí Jesús. Santifícalo, dijo Jesús, en tu verdad. ¿En cuál verdad? En esta palabra. Esta es la verdad, la Biblia, la palabra de Dios. Escucha, abre el corazón, no contienda con la palabra. Deja que la palabra hoy te santifique. Si quieres ser cristiano conforme a la Biblia, deja que esta palabra hoy empiece a santificarte, a cambiarte, para que quite de tu vida todas esas cosas que no le agradan a Dios. Y de una cosa te voy a asegurar: te estarás preparando para el día del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia es clara que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pero una vez te has convertido a Cristo, hay un cambio de vida. El poder de la palabra empieza a santificarte, porque Dios no te va a dejar que siga siendo el mismo que tú eras antes. Imagínate si siguiéramos practicando todas las cosas que vivíamos en el mundo, porque lamentablemente nuestras iglesias hoy en día, la mayoría de iglesias, no digo que todas, están mundanalizadas. Hemos dejado entrar el pecado, el mundo, las vanidades, la lujuria, los pecados sexuales. Hermano, una infinidad de cosas dentro de nuestras congregaciones, porque simplemente nada es pecado. Todo se vale, todo se permite. Pero vayamos a la Biblia, vayamos a las Escrituras. No dejes que nadie te engañe. Mira las Escrituras, lee la palabra de Dios, abre la Biblia y averigua cómo es el cristiano conforme a la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Si no te lo enseñan, si no te lo predican, estudia tú por tu cuenta responsablemente lo que dice la Biblia. Averigua cómo es la vida de un ser humano que se ha convertido a Cristo como su único y suficiente Salvador. No vaya a ser que estés poniendo en peligro tu vida espiritual por estar en una iglesia que se permite de todo, se vale de todo, y no hay ningún respeto a Dios ni a su bendita palabra. Repito las palabras de Jesús en San Juan 17:17. Santifícalo, dijo, en tu verdad. Esto ocurre en un cristiano que está siendo formado de acuerdo a la palabra de Dios. Es desde el momento que tú te conviertes a Cristo, esta palabra, esta verdad te empieza a santificar, a separar, porque la palabra santidad significa separación. Dios te empieza a separar del pecado, a limpiarte, como dijo Jesucristo. Vosotros ya sois limpios, le dijo a sus discípulos, por la palabra que os he hablado. Por eso hoy yo te reto a que permitas que el poder de la palabra sea la que te cambie y te santifique tu vida. Deja que la palabra de Jesús hoy haga un milagro en tu ser. Él dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, le dijo, es la verdad. Oh, bendita palabra esta.
Bendito sea el poder de la palabra. Eso es el cristianismo. Esta verdad es la que te tiene que santificar. Si te están enseñando otra cosa diferente, escapa por tu vida y vuélvete a la palabra de Dios. Si te están diciendo que tú puedes vivir como vivías antes y que Dios lo único que mira es el corazón, escapa por tu vida y ve a las Escrituras. Porque la Biblia nos enseña, no el pastor David Gutiérrez, la Biblia, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios santifica la vida de un ser humano. Toma el borracho y le quita esa atadura de alcoholismo que tenía. Y nunca más vuelve a ser un borracho. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Dios toma la vida de un adúltero, lo cambia, lo transforma y nunca más vuelve a andar en la práctica del adulterio. ¿Por qué? Porque lo santifica Dios en su verdad. Su palabra es la verdad. Hoy deja que esta palabra te santifique para que te conviertas en un cristiano conforme a la Biblia y no seas un religioso más. Un fanático más que está lamentablemente casi desperdiciando su tiempo. Escucha bien, por favor, lo que sigue diciendo esta palabra, porque aquí hay algo muy poderoso. Primera de Juan. Vaya conmigo a Primera de Juan. Oh, bendito sea su nombre, capítulo 2. Esto es poderosísimo lo que enseña la palabra de Dios en estos versículos de la Biblia. Porque hoy quiero enseñarte, vuelvo y repito, este tema, el cristianismo conforme a la Biblia. Porque yo sé que muchos de ustedes se han estado preguntando, ¿será que mi vida le agrada a Dios? ¿Será que la vida que yo estoy llevando en la iglesia es la vida que Dios quiere que yo lleve? ¿Será que Dios está de acuerdo con lo que hacen en mi iglesia, con lo que se practica? La vida, el estilo de vida cristiana que estoy llevando, lo que me están enseñando. ¿Será verdad que lo que dicen que Dios solo mira el corazón y que a Dios no le interesa tu cuerpo? Cuando este libro sagrado dice que el cuerpo de cada de cada cristiano es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso yo no quiero enseñarte religiosidad. Quiero enseñarte la Biblia. Y por eso le he titulado este tema de esta manera. El cristiano conforme a la Biblia. Vaya conmigo y leamos, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Esto no digas es que el pastor David Gutiérrez es extremista, el pastor David Gutiérrez está anticuado. No digas eso, porque te voy a leer la Biblia. Si tú no estás de acuerdo con lo que dice la Biblia, no te sientas mal conmigo. Tendrías que reclamarle a Dios, porque esto es palabra de Dios lo que te voy a leer. Esto no lo escribió el pastor David Gutiérrez. Esto lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Y yo quiero llevarte a la palabra. Vuelvo y repito, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Escúchalo y deja que la palabra te cambie. Que te saque todas esas incógnitas, esas preguntas, esas dudas. Que muchas veces nosotros no estamos seguros. Nos sentimos en la iglesia, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que aquello es de Dios? ¿Será que lo otro es de Dios? Para que salgas de duda. Siempre pasa todo por el colador de la palabra. Si algo no está de acuerdo a la Biblia, aunque parezca cristiano, aunque parezca lo que parezca, no lo apruebes. Siempre apégate a la Biblia. Toda enseñanza, toda doctrina, todo lo que te enseñen, hay que pasarlo por el poder de la palabra de Dios. Todo de acuerdo a la Biblia. Entonces vamos a estar seguros que nuestro fundamento no está en un hombre, sino en la palabra. Jesucristo es el fundamento, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Dice la Biblia aquí, escúchalo.
No me llames extremista. Escucha la Biblia. No améis al mundo. Eso no lo dice el pastor David Gutiérrez. ¿Y por qué estamos dejando que el mundo entre a la iglesia? ¿Por qué estamos dejando que las modas del mundo entren a la iglesia? Si la Biblia me dice aquí a mí, no yo, la Biblia me dice a mí, no améis al mundo. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? No está hablando del globo terráqueo. Está hablando del sistema diabólico, satánico, infernal que gobierna este mundo. De esas modas que no vienen de hombres santos, sino de gente que practica inmoralidades sexuales, desviaciones, depravaciones. ¿Sabes quiénes son los modelos de nuestra juventud? Los que están en Hollywood, que llevan una vida inmoral, que son blasfemos, que muchos de ellos son ateos, que muchos de ellos llevan una práctica de vida depravada delante de los ojos de Dios. ¿Cómo es posible que esos sean nuestros ejemplos? El ejemplo tuyo tiene que ser Jesucristo. Recuerda lo que dice la Biblia. El que dice que permanece en él, dice este libro sagrado en Primera de Juan capítulo 2 verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es el cristianismo conforme a la Biblia. Todo verdadero cristiano, todo aquel que dice que es cristiano, debe andar como él anduvo. Si tú quieres estar seguro que tu vida cristiana es agradable delante del Señor, aprende a andar como Él anduvo. Si Cristo no anduvo en chisme, tú no seas chismoso. Si Cristo no mentía, tú no mientas. Si Cristo no robaba, tú no robes. Si Cristo no vivía peleando con sus discípulos, no pelees tú con nadie. Si Cristo hablaba la verdad, predica también tú la verdad. Si Cristo vivía en santidad, sigue su ejemplo. Él mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres vivir un cristianismo conforme a la Biblia? Aquí te lo leo. No améis al mundo. Los cristianos de hoy en día están más enamorados de las cosas de esta tierra que del cielo. El cristianismo de hoy en día está apasionado por las cosas materiales. Los cristianismos de hoy están materializados. Hermano, hay un montón de gente avara que primero es el trabajo, primero es la casa, primero es el carro, primero es todo lo material. Dios es el último de la lista de sus prioridades. Y yo hoy te vengo a decir, Dios no es plato de segunda mesa. Dios tiene que ser el primero, el segundo y el tercero en tu vida. Si estás poniendo a Dios en lo último de tu lista, también tú no estás en sus prioridades. Y el día del arrebatamiento de la iglesia nos llevaremos grandes sorpresas, que la gente pensará que porque estaban en una congregación, porque cargaban una Biblia, porque cantaban, predicaban, porque eran pastores, se iban a ir en el arrebatamiento. No, Señor. ¿Te quieres ir en el arrebatamiento? Aprende a vivir un cristianismo conforme a la Biblia. No un fanatismo religioso, sino una auténtica vida cristiana, una vida transformada por el poder de Dios y de su palabra. Y nos dice Dios en su palabra: no améis el mundo. Yo sé que cuando leo este texto, lastimo a mucha gente que está apasionada por vivir lo que el mundo tiene, que están desesperados por meter el mundo a la iglesia. ¿Cuántos cristianos que en otro tiempo eran celosos de la sana doctrina, de la práctica de la verdadera palabra de Dios, hoy en día poco a poco se han ido desviando, se han ido, aleluya, mundanalizando, han ido abriendo la puerta, cuando la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 27: ni deis lugar al diablo. Recuerda lo que dice la Biblia: un poco de levadura leuda toda la masa.
Le abrimos un poquito la puerta al diablo y a los demonios y vamos a corromper nuestra vida espiritual. Por eso es que hoy yo quiero llevarte a las Escrituras para que tú hagas un análisis personal. Yo también lo voy a hacer. Y que averigüemos si realmente nosotros estamos viviendo un cristianismo conforme a la Biblia. Pregúntale al Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios nunca te guiará fuera de la palabra. El Espíritu Santo siempre te llevará a la Biblia, a la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo. Él os recordará, dijo Jesús. Él os guiará, dijo Jesús, a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de Dios nunca te guiará fuera de la palabra de Dios. Por eso es que cuando alguien me dice a mí, ay, que yo estoy lleno de Dios, pero cuando tú le ves su vida, como dijo el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay gente que solo son profesantes, pero no practicantes de lo que dice la Biblia. Tenemos nuestros templos llenos de gente que son profesantes, pero muy poquitos son los practicantes. Oh, volvámonos a la Biblia, hermanos. Volvámonos a la bendita palabra de Dios. Vivamos este evangelio tal como lo dice la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Yo no sé si tú estás de acuerdo o no, pero yo te hablaré la verdad de lo que dice aquí. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Más claro no puede estar la palabra de Dios. Pero esta palabra no es para aquellos que quieren vivir como les da la gana. Esta palabra va dirigida de parte de Dios para aquellos que queremos ir al cielo, que queremos salvarnos, que no queremos nada con el pecado, ni con la carne, que estamos cansados de la vida pecaminosa que vivimos en otro tiempo, que sentimos asco por el pecado, repugnancia por el pecado, que nos duele ofender a Dios, porque el verdadero cristiano le duele cuando peca o falla, le duele. Si tú le has fallado a Dios y no sientes dolor, tú estás en un peligro terrible. Porque todo aquel que ama a Dios siente dolor cuando peca, cuando le falla a Dios. Y por eso esta palabra no es para todo el mundo. Esta palabra es para los cristianos que quieren vivir conforme a la Biblia. Los que queremos vivir una vida diferente para la gloria de Dios. Deja que hoy la bendita palabra, y no me llames fanático religioso, no lo soy. Soy un hombre que amo a Dios más que a mi propia vida. Y que deseo de lo más profundo de mi alma compartir este mensaje con miles y miles de personas que también, igual que este servidor, están hambrientas de Dios y hambrientas de su palabra. Y que muchos de ellos no saben si están en el lugar correcto. No saben si el cristianismo que están llevando es el que le agrada a Dios. Por eso es que he tomado este tiempo para llevarte a la palabra de Dios. Y que el resto lo haga el Espíritu Santo tratando contigo en tu vida personal. Porque nadie te tiene que agarrar del cuello para que tú seas cristiano. Recuerda que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dijo en Lucas capítulo 9 verso 23. En este camino no se puede servir a Dios por obligación. Aquí se sirve con amor, con pasión, con deseo. A mí nadie me pidió que cambiara. Soy cristiano porque estoy enamorado de Dios, porque quiero servir a Dios con todo mi corazón. Porque amo esta palabra. Y esta palabra no me ha servido a mí de estorbo. No, todo lo contrario. Cuánto me agrada escuchar la palabra con la pureza que está escrita aquí, sin quitarle ni agregarle. Por eso es que cuando yo leo estos pasajes, me enamoro más de Dios. Oh, bendito sea su nombre, aleluya. Me acerca más a Dios. Y me aparta más del mundo. Porque aquí me dice claramente: no améis al mundo, mi siervo.
No améis al mundo. ¿Será que esta palabra solo es para mí? Yo no creo que sea así. Esta palabra es la que Cristo nos dejó para todos aquellos que queremos vivir un cristianismo verdadero, genuino. Que no queremos vivir una religiosidad, ni vivir engañados en la iglesia, ni vivir de apariencia, ni vivir simplemente, hermano, porque hay gente que está atada por la vanidad, por el orgullo, porque no quieren soltar algunas cosas que todavía los tiene atado al mundo. Pero tú sabes en el fondo lo que el Espíritu Santo de Dios te está hablando. Tú lo sabes, porque esto no es palabra de hombre. Si tu pastor no te lo ha enseñado, el predicador no te lo ha enseñado, ya eso no es culpa de Dios. Es irresponsabilidad de aquellos que estamos en los púlpitos. Pero aquí lo dice claramente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oh, bendita palabra, qué claridad, hermanos. Si tú estás enamorado de las cosas del mundo, de la vanidad, de la lujuria, si todavía te vas al cine, si estás enamorado de la telenovela, atado por todo ese tipo de cosas, tú debes de cuestionar tu vida a la luz de la palabra y aprende a vivir una vida cristiana conforme a la Biblia. No dejes que nadie te engañe. Ha llegado el tiempo que la iglesia tiene que prepararse para el día del arrebatamiento. Bendito sea el nombre de Dios, amados hermanos. Por eso clávate este texto de la Biblia en lo más profundo de tu alma, para que vayas al cielo, para que aprendas a ser cristiano conforme a la Biblia. Esto es lo que te enseña la Biblia, siervo de Dios, sierva de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. No importa lo que diga el pastor David Gutiérrez, lo que diga el reverendo fulano de tal, lo que diga el papa, lo que diga quien diga. Haz lo que dice la Biblia si quieres tener victoria. Yo no estoy en este camino para hacer proselitismo, porque si tú me sigues a mí te vas a perder. Sigue a Jesucristo y su bendita palabra. Y si yo te predico la palabra, haz lo que dice la Biblia, la bendita palabra de Dios. Por eso es que yo le digo a la iglesia que yo pastoreo: si un día ustedes ven que el pastor David Gutiérrez se tuerce y toma otro camino, no me sigan. Sigan a Cristo y su palabra, no a mí, porque yo no salvo a nadie. Sigan su palabra, su bendita palabra. Y no estoy diciendo esto porque estoy pensando torcerme. Es porque estoy tratando de que la iglesia tenga a Cristo como su fundamento y su bendita palabra. Sea bendito el nombre de Jesús. Porque yo no quiero que usted me idolatre a mí. Yo quiero que usted siga a Cristo, al Señor. Quizás la gente diga: pastor, tenga cuidado, la gente va a dejar de oír sus mensajes. No, porque yo predicaré lo que dice la Biblia. Y el que predica la Biblia no tiene por qué tener temor. Al hombre que Dios ha llamado no tiene por qué tener temor de nada. ¿Sabes por qué? Porque el respaldo no lo da el hombre, lo da el Espíritu Santo de Dios. Lo da Dios, cuando es Dios el que te llama. Por eso es que al hombre que Dios llama no le tiembla la mano para predicar la palabra. Por eso es que predicamos esta palabra sin quitarle ni agregarle. Y nunca procuro ser grosero con nadie. No, que el Señor me libre, porque el Espíritu Santo de Dios está en mi corazón y tengo amor por las almas. Yo les amo a todos ustedes que están oyendo este mensaje. Oro por ustedes con todo mi corazón y me siento comprometido con la iglesia del Señor Jesucristo, de enseñar fielmente lo que dice la Biblia. Pero me siento sumamente celoso de ver cómo las iglesias se han torcido, hermanos. Nos hemos desviado. ¿Cómo nos hace falta predicadores como el apóstol Pablo, que aconsejaba en la última carta a su hijo en la fe, Timoteo, y le decía: predica la palabra, exhorta, amonesta? Hoy, en lugar de estar buscando títulos bonitos, mujer empoderada y nombres raros de hoy en día,
Mejor digámosle a la gente, predícame la Biblia, enséñame la Biblia, que quiero aprender a ser cristiano conforme a la misma. Por eso dice aquí, no améis al mundo. Siervo, sierva de Dios que quiere ser cristiano verdadero, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no esté en él. Eres cristiano, no ames el mundo. Eres cristiano, apártate del mundo. No ames las cosas que están en el mundo. De allí te sacó Jesucristo. De esa basura, de ese pecado, de esa maldad. De ese mundo de lujuria, de vanidad. Donde las mujeres se pintaban porque no se sentían satisfechas con su apariencia. Y necesitaban pintarse, vestirse provocativamente para llamar la atención del sexo opuesto. Tú no necesitas de eso, sierva de Dios, siervo de Dios. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Quizás tú me digas, pastor, pero por ahí no va la doctrina. Espérate que también voy a llegar a un punto de eso, porque te quiero llevar al cristianismo conforme a la Biblia. Bendito Dios, porque la Biblia le enseña al cristiano hasta cómo tiene que vestir. La Biblia nos enseña hasta cómo tiene que ser nuestro vocabulario, cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos, cómo debe de ser el estilo de vida nuestra. Recuerda lo que leí en el primer pasaje, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué estamos volviéndonos al mundo? Por eso Dios le dijo al profeta Jeremías, conviértanse ellos a ti, le dijo, pero tú no te conviertas a ellos. Hoy más que nunca hay que anunciarle esto a la iglesia. Iglesia bendita del Señor. Tiene que ser el mundo el que se convierta al cristianismo y no nosotros los cristianos convertirnos al mundo para que ellos vengan a la iglesia. No, no es así, iglesia bendita del Señor. Escuche bien lo que dice aquí en el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿lo escuchó? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Mire lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. Esta carne, esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, es más mala que el diablo. Y eso se está metiendo a nuestras iglesias. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Dice el apóstol Juan, no provienen del Padre, sino del mundo. Oh, bendita palabra. ¿Quieres ser cristiano conforme a la Biblia? Toma estos pasajes de la Biblia y aplícalos a tu corazón. Vive esta palabra. Sométete a esta palabra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo nos surge en este momento de la historia que estamos a punto de ver el arrebatamiento de la iglesia? La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. Pero las señales están cumplidas. Hoy más que nunca necesitamos enseñarle a la iglesia cómo es el cristianismo conforme a la Biblia, cómo es el cristiano que se va a ir en el arrebatamiento, cómo debe vivir. Habrán miles y miles de cristianos en las congregaciones creyendo que se van y no están viviendo conforme a lo que dice este libro sagrado, no conforme a lo que diga el pastor David Gutiérrez, sino lo que dice la Biblia. Recuerda que dice el apóstol Juan,
Aquí mismo en esta carta, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Suena durísimo cuando tú oyes esa palabra, pero no hay nada más lindo que se oigan las cosas dichas como deben de ser. A mí me encanta que me prediquen la verdad, que me digan las cosas tal como son. Por eso Santiago, en su carta, en el capítulo 4, versículo 4, hay uno de esos pasajes que sacuden el alma de los seres humanos. Porque para mí ese es el cristianismo conforme a la Biblia. Oh almas adúlteras, le dijo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermanito, aunque nadie te quiera, aunque nadie te ame, procura estar bien con Dios. Procura tener a Dios contento. ¿De qué sirve que la gente te lo reconozca, te halague y te diga qué lindo tú eres, qué buen cristiano, esto y lo otro? ¿De qué sirve todo eso? Si aquí dice la Biblia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Toda persona que tiene componendas, que vive conforme al mundo, está, dice aquí, en enemistad con Dios. Porque las cosas del mundo no tienen nada que ver con la gracia y el evangelio de Jesucristo. Este bendito camino es sagrado. Este camino es un camino de santidad. Es un camino recto. Es un camino de la verdad. Aquí Dios nos trajo porque nos sacó de la pudrición del pecado, de la basura donde nos tenía el diablo. Hermanito de mi alma, escapa por tu vida, escapa por tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Vaya conmigo, por favor, escuche bien lo que dice Jesucristo cuando llega Nicodemo a verlo de noche. En Juan capítulo 3, estamos hablando bajo ese tema, el cristiano conforme a la Biblia. Nicodemo era un hombre principal de la sinagoga, un hombre importantísimo, un hombre que tenía vasto conocimiento de la ley de Dios. Pero es que el conocimiento no salva, el título no te salva, el que yo sea pastor no me salva, el que yo predique no me salva. Eso tenemos que tenerlo claro. Y yo me maravillo porque no había un predicador ni maestro como lo era Jesucristo. No hay. Él es inigualable. Y llega este hombre delante de Jesús y dice la Biblia, en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Escúchelo bien, un principal entre los judíos. Era un hombre sumamente importante. Cuando llega donde Jesús, escuche las palabras de Nicodemo a Jesús. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Nicodemo reconocía que Jesucristo no era cualquiera, que Jesús era un maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea que a veces, hermano, uno reconoce cuál es el camino, pero el orgullo que a veces tenemos aquí en el corazón. A veces sabemos cuál es el verdadero cristianismo, qué es lo que Dios quiere de nosotros. A veces sabemos que hay cosas que estamos haciendo que a Dios no le agradan, pero el orgullo que hay aquí en el corazón es lo que te impide servir a Dios como Dios manda. Deje ese orgullo, deje esa arrogancia, que lo único que va a hacer es llevarte a la perdición. Aquí dices, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, le dijo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie le dijo puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En otras palabras, Nicodemo reconocía que Dios estaba con Jesús.
que Jesús era el Hijo de Dios. Porque era imposible que alguien hiciera las señales que Jesús hacía. Los muertos resucitaban, los mudos hablaban, los cojos andaban, los ciegos miraban, los sordos oían, los pecadores se convertían. Y Nicodemo se da cuenta de esto, siendo un principal de la sinagoga. Pero aquí viene lo impactante. Esto es lo que a mí me encanta de Jesús. Jesús nunca se dejó adular por nadie. Jesús nunca, que porque usted le tiraba flores, porque usted le decía es que no hay un predicador más lindo que usted, porque usted es un maestro, porque usted es lo más bello que hay en este mundo, Jesús nunca vendía el mensaje de la palabra. Gloria a Dios por el respeto que tú tienes por un siervo de Dios. Pero el siervo de Dios nunca debe vender su mensaje. Nunca. La respuesta de Jesús a todos aquellos elogios de Nicodemo. Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. ¿Qué palabras? Esas palabras se las metió. Fue la espada del Espíritu. Jesús se la metió hasta el mango. De cierto te digo. ¿Por qué no se atreve la gente hoy a predicar como predicaba Jesús? ¿Por qué no nos atrevemos a decirle a ese miembro que llegó que porque tiene dinero no le queremos predicar la palabra como está escrita y le enseñamos un evangelio mediocre? Que Dios lo que te ve es el corazón, no importa. Dios te ama como tú eres. Aunque sigas adulterando, fornicando, mintiendo, peleando en chismes, en contiendas, en envidia, en divisiones, en todo tipo de locura mundana, toda clase de pecado, Dios te ama a ti. ¿Por qué no hacemos lo que hizo Jesús? Escuche lo que hace el maestro. ¿Por qué? Porque Cristo quería que aprendiéramos cómo era el cristianismo conforme a su voluntad, conforme a su palabra, no una religiosidad. Porque él pudo haberle dicho a Nicodemo, Nicodemo, tus títulos te ameritan como un grande, un siervo de Dios. Tú no necesitas nada, Nicodemo. Jesús le dijo, tienes, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué? Jesús le resumió lo que es el cristianismo conforme a la Biblia en pocas palabras. Con eso Cristo le dijo, mira Nicodemo, con todos tus títulos y tu conocimiento y tu religiosidad y lo importante que tú eres en la sinagoga, con todo eso que cargas, tú no te salvas. Eso no te sirve de nada. Le dijo, te lo voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Tienes que nacer de nuevo. De lo contrario, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Ese es el cristianismo conforme a la Biblia. Tienes que nacer de nuevo. Deja el pecado, deja el mundo, deja todo lo que a Dios no le agrada. Amén. Eso es lo que enseña la Biblia. El cristianismo conforme a la Biblia. Y voy a ir concluyendo con esto. Porque sé que he quedado con aquella incógnita, algún hermanito que diga, pastor, ¿y qué piensa de que cómo yo debo de vestir como cristiano conforme a la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Yo quiero hacer las cosas como a Dios le agradan. Me encanta que usted esté deseando eso. Vayamos a las Escrituras, no a lo que diga el pastor David Gutiérrez. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9. ¿Qué dice la Biblia?
Dice aquí la palabra de Dios. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. La palabra ataviar quiere decir vestir. Y cuando aquí dice la Biblia que las mujeres, también te incluye a ti, hombre. Porque también los hombres hoy, mi hermanito, se ponen unos pantalones tan apretados que da vergüenza. Da vergüenza verlos. Da vergüenza que tú no sientas vergüenza. Es triste que tú no sientas vergüenza vestirte de esa manera. Porque si tú tienes el Espíritu de Dios, es imposible que el Espíritu Santo de Dios no te redarguya y no sientas la reprensión. Porque el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Y qué dice aquí la Biblia? Asimismo, hermanita, hermano, asimismo dice la Biblia que las mujeres se atavíen, se vistan, en otras palabras, de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, ¿para quién es esta palabra? Para el cristiano que quiere vivir conforme a la Biblia. Ahora, si tú quieres vivir conforme a la carne, conforme al mundo, a los deseos de la carne, naturalmente esta palabra no será para ti. Porque esta palabra te choca, te golpea, te ofende, te insulta. Pero a ti que quieres ir al cielo y que genuinamente quieres servirle a Dios, es para ti. Es para ti esta palabra. Deja que la palabra te santifique, te cambie. Las mujeres y hombres de Dios deben de vestir decorosamente, con respeto, nunca provocando al sexo opuesto, nunca una falda apretada, porque recuerda que al hombre el pecadito le entra por los ojos, a la mujer por el oído. El hombre se le queda viendo una mujer vestida indecorosamente, provocativamente, se va a sentir seducido, provocado. Y tú serás responsable si ese hombre cae. Tanto el hombre como la mujer serán responsables. Porque tampoco justifica al hombre carnudo que todo el tiempo en lugar de ver a Dios anda viendo mujeres. Eso no justifica tampoco. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, querido hermano, querida hermana, seamos cristianos conforme a la Biblia. Espero que esta palabra sea de mucha edificación y bendición para todos aquellos que realmente queremos servirle a Dios y queremos llegar al cielo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde de una manera muy especial. Si tú quieres reconciliarte, quieres aceptar al Señor como tu único y suficiente Salvador, yo quiero orar por ti hoy. Quiero invitarte a que hagas esta oración. Pero recuerda que el hecho de que tú repitas una oración no quiere decir que ya tú eres salvo. Depende de la honestidad, integridad y seriedad con que tú lo hagas. De eso depende. Si tú eres sincero delante de Dios, tu oración será escuchada. Así es que haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento me reconcilio, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, límpiame más y más de toda maldad. Santifícame con el poder de tu palabra. Hoy, Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Estoy arrepentido de haberte ofendido. Me duele en lo más profundo de mi corazón. Gracias por haber llegado a tiempo a mi vida. Perdóname y límpiame más y más de mi maldad. Amén y amén. Quiero orar por ti, que has reconciliado y aceptado, y a los que están enfermos, tristes, debilitados, desanimados, oprimidos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Te presento a todos los que han aceptado, los que han reconciliado. Lávalos con tu sangre. Santifícalos con el poder de tu palabra. Señor, haz un cambio radical en sus vidas, que nunca vuelvan a ser los mismos. Permite que esta palabra hoy los lleve a encontrarse contigo genuinamente. También te pido por los que están enfermos, los que están en el hospital, oprimidos, los que están atados. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre, libre por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. No te olvides compartir este mensaje con el mayor número de personas para la gloria y honra de Dios. Y darle un like al video para que de esa manera podamos alcanzar a los que no han sido alcanzados. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima programación.